Shalom, shalom. De nuevo, estudiando Torah. Y esta semana estaremos estudiando la parashá número 9, Vayeshev. Se titula Vayeshev, que traduce y habitó. Y habitó. Y encontramos el comienzo de la parashá en Bereshit, Génesis 37:1 en adelante. Dice así la bendita palabra del Eterno. Vayeshev, y habitó Jacob en la tierra de las peregrinaciones de su padre, en la tierra de Canaán, de Barim Hashem. Verdaderamente, estudiar la Torá es fascinante. Las historias que ella nos cuenta son hermosas, sobre todo cuando no nos quedamos únicamente en su lectura. La verdadera ricura de la Torá aparece cuando meditamos en lo que hemos leído y sobre todo cuando encontramos aplicación de lo aprendido en nuestra vida diaria. Haciendo alusión al nombre de la parashá de la porción semanal, Vayeshev, y habitó, y también teniendo en cuenta el primer pasuk, el primer versículo de esta parashá, en esta semana dedicaremos este video a estudiar lo que significa habitar en su presencia, habitar en la presencia del Eterno. Y cuando hablamos de habitar en su presencia, debemos tener en cuenta algo: que los que habitamos en su presencia somos los que andamos en sus caminos a través de la obediencia a sus mandamientos. Cuando no nos importan sus mandamientos, es imposible que estemos habitando en su presencia. Cuando nuestro caminar diario está sujeto a su voluntad, podemos decir que habitamos en su presencia. Jacob estaba habitando en Canaán porque el Eterno se lo había ordenado. Jacob habitaba en su presencia. El Eterno tiene muchos planes para quienes habitan en su presencia. Jacob y sus hijos no eran una excepción. Quiera el Eterno que aprendamos con esta enseñanza que cuando se habita en su presencia, cualquier cosa puede pasar. Y que no somos quien para juzgar el por qué o el para qué suceden las cosas. El Eterno es soberano. Él es quien decide. Sus planes son perfectos. 37:2 de Bereshit, de Génesis, en la parashá de esta semana, dice: estas son las historias de la familia de Jacob. Estas son las historias de la familia de Jacob. Ya todos nos conocemos todas esas historias. Si miramos cada una de esas historias, nos daremos cuenta que sucedieron cosas inverosímiles. Sucedieron cosas que a cualquiera de nosotros le sorprenderían. Cuando estudiamos la Torá y la conocemos de principio a fin, nos damos cuenta de los propósitos del Eterno en cada caso. Pero, ¿sucede lo mismo en nuestra vida diaria? Cuando sucede algo inesperado en nuestra vida, decimos que algún propósito tendrá el Eterno con lo que nos está pasando. O más bien nos sentimos
desesperanzados, abatidos, derrotados. ¿Cuál ha sido la historia de nuestra vida? ¿Cuál es la historia de tu vida desde que estamos habitando en la presencia del Eterno? Desde que estamos andando en el camino de obediencia a los mandamientos. Cuando estudiamos la historia de la familia de Jacob, parece una telenovela de nuestros días, llena de intrigas, de odios, de gente mala, de gente buena. Pero si escudriñamos cada caso, todo estaba en el libreto que el Eterno estaba desarrollando de acuerdo a sus planes. Sigamos mirando lo que la Torá nos narra y nos daremos cuenta de todo esto. 37:2 de Bereshit, de Génesis. Dice así la bendita palabra del Eterno. Estas son las generaciones de Jacob. Yosef, teniendo la edad de 17 años, estaba apacentando el ganado con sus hermanos. Y estaba como muchacho con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Y llevaba a Yosef noticias malas de ellos a su padre. Y llevaba a Yosef noticias malas de ellos a su padre. Le llevaba allá los chismes a su papá acerca de sus hermanos. Todo comienza con este comentario de la Torá. Yosef se convierte en el chismoso de la familia. El Eterno tenía un propósito en todo eso. Que los hermanos le tuvieran rabia, le tuvieran fastidio a Yosef. Pero había que incrementar ese odio contra Yosef. Y para eso, mire lo que dice el 37:3. Y amaba a Israel a Yosef más que a todos sus hijos. O sea, era el preferido. Y amaba a Israel a Yosef más que a todos sus hijos, por ser el hijo de su vejez. Y le hizo una túnica talar y de diversos colores. Una túnica talar y de diversos colores. La preferencia de Jacob sobre Yosef la podríamos ver como un error en la paternidad de Jacob. Él debía tratar a todos sus hijos por igual. Es lo correcto, es lo recomendable. Pero en los planes del Eterno estaba que Jacob cometiera ese error. Que Jacob fuera así, que tenga a Yosef como preferido delante de sus hermanos. Y los resultados se veían rapidito. 37:4. Y viendo sus hermanos que a él amaba a su padre más que a todos sus hermanos, le odiaban y no podían hablarle pacíficamente. Le odiaban y no podían hablarle pacíficamente. Pero eso no era suficiente. Aparece la faceta de Yosef, el soñador, con el mismo propósito de parte del Eterno. 37:5. Y Yosef soñó un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos le odiaron más todavía. Tremendo. Y ellos le odiaron más todavía. Lo veían como el creído, el sabelotodo, el chismoso, el que se ufanaba, el preferido de papá. 37:8. Y le dijeron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O gobernarás tú sobre nosotros? Y aumentaron más su aborrecimiento hacia él a causa de sus sueños y sus palabras. Tremendo. Y aumentaron más su aborrecimiento hacia él a causa de sus sueños y sus palabras. Y los aparentes errores de Jacob seguían apareciendo. 37:13. Miremos lo que dice.
Y dijo Israel a Yosef, y dijo Jacob a Yosef, ciertamente tus hermanos están apacentando en Shechem. Ven y te enviaré a ellos. Y le respondió, Hinení, heme aquí, dijo Yosef. ¿A quién se le ocurriría semejante cosa? Era como mandar la oveja a la cueva de los lobos. Alguien se podría decir que Jacob no estaba al tanto del odio que Yosef despertaba entre sus hermanos. Pero la Torá nos insinúa que Jacob sí sabía de ese odio. 37:11, mire lo que dice. Y sus hermanos le tenían envidia. ¿A quién? A Yosef. Por ser el preferido, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre guardó la cosa en su mente. Sí sabía. En otro pasuk, en otro versículo, la traducción Reina Valera no nos dice mucho. Mire lo que dice Reina Valera en el 37:14. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos. En hebreo, el idioma en que fue escrita la Torá, hay mucha más enseñanza. 37:14 en hebreo. Vayomer lo lekna re et shalom aheija. La traducción más correcta sería, y él dijo, te ruego que vayas y veas cómo está el shalom, cómo está la paz de tus hermanos. En otras palabras, todo lo que le estaba diciendo es que fuera y se diera cuenta si ya los hermanos estaban en shalom con Yosef. ¿A quién se le hubiera ocurrido eso? Era como si mamá ratona le dijera al ratoncito, hazle una visita al gato para ver si aún le gustan los ratones. A nosotros todo esto nos parece absurdo, pero eran los errores que Jacob tenía que cometer para que la voluntad del Eterno se cumpliera. Y todo se desenvolvía conforme a esa voluntad. Los hermanos de Yosef pensaron matarlo, pero el Eterno no lo permitió. Eso no hacía parte del plan de él para Yosef y sus hermanos. 37:27, miremos lo que dice. Venid y lo venderemos a los ismaelitas, mas no pongamos nuestra mano sobre él, porque es nuestro hermano, nuestra misma carne. Y obedecieron sus hermanos. Y pasaron los hombres midianitas, que eran mercaderes, y los hermanos sacaron a Yosef, alzándolo del pozo, y vendieron a Yosef a los ismaelitas por 20 shekels de plata. Y estos llevaron a Yosef a Egipto. Y estos llevaron a Yosef a Egipto. La fase 1 del propósito del Eterno con todo este entramaje ya se había cumplido. Yosef estaba en Egipto. Era la manera como el Eterno iba tejiendo sus hilos para preparar nuestra estancia como pueblo en Egipto. Esa estancia era necesaria para nuestra madurez espiritual. Sin esa estancia en Egipto no podríamos desempeñar nuestro papel como pueblo del Eterno de una manera eficiente. Aún antes de haber nacido el pueblo de Israel, ya el Eterno le había anunciado al bisabuelo de Yosef, a Abraham, lo que dice 15:13 de Bereshit, de Génesis. Y dijo Elohim a Abraham, sabrás con certeza, como quien dice, eso no lo evita nadie.
sabrás con certeza que tu descendencia será peregrina en tierra no suya. Y los harán servir, estarán en servidumbre, y los afligirán, estarán en esclavitud 400 años. ¿Cómo haría el Eterno para que esa profecía se cumpliera? Ya me imagino lo que hubiéramos dicho si nosotros hubiéramos sido el Eterno. Amados hijos míos, tengan la amabilidad de mudarse para Egipto. Allá van a ser esclavos, pero tranquilos, que yo los voy a sacar de allá, después de 400 añitos. Y entonces nosotros, el pueblo de Israel, todos juiciositos y obedientes, marcharíamos uno detrás del otro hacia Egipto. No, así no trabaja el Eterno. Nuestro Hacedor nos conoce perfectamente. Él sabe cómo hacernos marchar por donde Él quiere. Él en la profecía no le dijo a Abraham ni cuándo ni dónde. Así trabaja Él. Nosotros queremos que Él nos lo dé todo masticadito. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y para qué? Muchos de nosotros admiramos a Joseph. Muchos de nosotros quisiéramos ser como Joseph, pero a nuestra manera. Que en un abrir y cerrar de ojos seamos transformados en Joseph. A la manera del Eterno, la cosa es distinta. Fueron 13 años de sufrimientos los que le tocó pasar a Joseph para llegar a ser el segundo de Faraón en Egipto. Pero a Joseph lo único que le importaba era 39:2. 39:2. Y Yahweh estaba con Joseph. Tremendo. Y Yahweh estaba con Joseph. Joseph habitaba en su presencia. Fueron años de injusta esclavitud. Fueron años de injusta cárcel. Después de eso, fueron casi 14 años más para que Joseph pudiera entender el por qué el Eterno quería que él fuera a Egipto. Joseph creía que el propósito único del Eterno era darle alimentación a su familia en esa época de hambre. Y seguramente Joseph se murió sin entender que todo hacía parte de un plan mucho más amplio. Que el pueblo de Israel estuviera de esclavo en Egipto para que pudieran ver las maravillas del Eterno cuando Él los sacara de allí. El Eterno espera que de aquí en adelante ya no nos quejemos tanto, sobre todo de nuestros errores. Sejarjá, Zacarías 2:13. Dice así la Sagrada Escritura: calle, calle toda carne delante de Yahweh, porque Él se ha levantado de su santa morada. Calle toda carne delante de Yahweh. Seamos humildes y sepamos que el Eterno todo lo tiene bajo su control. Dejémonos llevar. Dejémonos guiar por su palabra. Preocupémonos solamente por habitar en su presencia. Los resultados se los dejamos a Él. Y para terminar, Romanos 8:28. Romanim 8:28. Y sabemos que a los que aman a Elohim, o sea, los que habitan en su presencia,
Gamsu Letová. Todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto lo escribió un judío, Shaul, Pablo de Tarso, porque él sabía un dicho muy popular que se repite a cada momento entre el pueblo judío. Gamsu Letová. Cuando nos pasa algo que aparentemente nos perjudica, decimos Gamsu Letová. También esto es para bien. Shalom, shalom. Y que la luz de Yahshua HaMashiach resplandezca durante la próxima celebración de Hanukkah que se acerca. Shalom, shalom. Un abrazo.